Soy María Teresa Ávila Trigueros, nací en Aranjuez el día 15 de octubre de 1932. Yo he vivido la guerra, que aunque recuerdo poco, pero algo recuerdo, y la posguerra, por supuesto, ahí sí me enteré de todo. Mi primer recuerdo es durante la guerra, que sonaba la sirena porque venían bombardeos, y para mí era como una diversión irnos al refugio. Había un refugio enfrente de mi casa que habían hecho, yo no sé cómo, no me acuerdo, pero sé que me encantaba aquello de irme al refugio corriendo. Y oía las explosiones. Cuando ya daban la sirena de que ya podíamos salir, pues en ese momento yo salía y veía agujeros en los tejados y humo, pero no le daba ninguna importancia. Me parecía todo aquello pues nada, normal. Y luego mi vida era normal. Mi padre venía de su trabajo, era un inspector de contabilidad en una línea de ferroviaria de Madrid, Alicante, Zaragoza. Y él se iba 2 o 3 días, le veíamos venir por la calle y yo iba corriendo a sus brazos a saludarle lo primero. Y yo a mi padre le adoraba, a mi madre también, pero mi padre era para mí algo, no sé, como algo importantísimo. Este es mi padre cuando era joven. Bueno, él decía que era muy feo, yo lo encontraba guapísimo. Cuando todo esto empezó yo tenía 4 años y claro, tengo pues recuerdos como relámpagos, pero tengo algún recuerdo. Pero ya cuando tengo el recuerdo más que me ha obsesionado toda la vida es el día que ya entraron en Aranjuez, que todo el mundo cerró las puertas, se refugió con miedo, yo no sabía por qué, pero con miedo. Y entonces pues mi padre se fue a su trabajo como todos los días, no estaba en casa y vinieron a la puerta, llamaron, mi madre salió, yo iba agarrada a mi madre siempre y entonces le dijeron, ¿está Fernando? Y dijo mi madre, no, está en el trabajo. Bueno, pues volveremos dentro de un rato. Cuando vino mi padre, mi madre le dijo, han venido a preguntar por ti. ¿Y quién? Y mi madre le dijo, como los conocía, dijo fulano y fulano, eran 4. Y dijo mi padre, pues no sé qué querrá, bueno, os tengo que declarar o algo, pues ya está. Al rato vinieron con 4 fusiles, así. Dice, venga para adelante con nosotros. Dijo mi padre, ya que donde voy, dice, pues tú no preguntes nada, venga para adelante. Y se le llevaron. Yo ver a mi padre entre 4 fusiles me hizo una impresión tan horrorosa que se me ha quedado grabado en la mente para toda la vida. No lo he vuelto a olvidar jamás. Y ya mi madre, la pobre, pues empezó a llorar y me cogió a mí y yo no sabía ni todo aquello, no comprendía nada y ya está. Y ya desapareció mi padre sin noticias de él, Y al cabo de 3 o 4 días, yo calculo, no sé los que serían, a lo mejor, yo qué sé, no sé. Una señora que vivía al lado de mi casa, era muy amiga de mi madre, la dijo, sal, que están pasando presos por delante. Y mi madre salió y vio a mi padre esposado con otro, que los llevaban todos en fila, ya hacia por lo visto, lo que habían ellos considerado que era una cárcel, que era un convento, el convento de San Pascual, en Aranjuez, que está allí. Y lo vieron pasar, mi madre lo vio pasar, se metió a casa, se desmayó. Yo estaba allí sola con ella, no sabía ni qué hacer. Ya vino la amiga y bueno, ya todo aquello lo recuerdo, ya digo, como algo horroroso. Y ya después pues ya íbamos a ver a mi padre a la cárcel. A veces no le podíamos, me decía mi madre, ven, vamos a ver a papá, venga, porque mis hermanos los mandó con un tío mío a Madrid, mi madre, porque como eran adolescentes
Y había adolescentes que también los cogían porque tejían jerseys para el ejército republicano. Y entonces pues había amigas de mi hermana que las habían metido en la cárcel por el mero hecho de eso. Y mi madre entonces le pidió al hermano de mi padre, que vivía en Madrid, al lado de la estación de Atocha, donde el Reina Sofía, le pidió si podían mis hermanos venirse a su casa, y sí, y los mandó allí. Entonces estábamos mi madre y yo sola, y una hermana de mi madre se vino también. Íbamos a ver a mi padre a la cárcel, le veíamos a veces por una ventana que él se asomaba y nos hacía así. Y bueno, mi madre le llevaba lo que podía porque no tenía nada, claro, pero bueno, y así pasó. Pues mira, cuando estaba en la cárcel, en un papel hizo esto, tarjeta postal, y me la mandó el día de mi cumpleaños. Él estaba en la cárcel. Mi cumpleaños era el 15 de octubre y lo que pone detrás es de lo más conmovedor que existe. Está muy difícil de leer, te lo doy la vuelta. Sí. Está muy difícil porque mira, yo sí lo llego a leer, pero cada vez que lo leo lloro. No le acusaron de nada, de sobreseída la causa porque no había causa. Pero esa estuvo un año en la cárcel y podía haberse tirado muchos más si no fuera que mi tía María, que era una persona que tenía mucha influencia porque era cuñada de Calvo Sotelo, nada menos. Entonces fue a ver al juez y le dijo: el expediente de mi cuñado hay que mirarlo lo antes posible porque no hay motivo para que esté en la cárcel. Y lo sacaron a relucir y al año le juzgaron y no encontraron causa. La única causa que tenía es que era como yo, socialista, nada más. Era suficiente. Pero claro, se vengaron bien, porque salió de la cárcel al año, no quiso seguir en Aranjuez porque el cura mi madre era muy creyente, iba a todas las misas, a todas las novenas. Claro, el cura la conocía y cuando acabó la guerra y mi padre, claro, él era anticlerical, él creía en Jesucristo, pero era anticlerical. Entonces a misa no iba nunca, y él respetaba a mi madre le respetaba a él, no tenían problemas, pero le dijo a mi madre: oye Margarita, veo que tu marido ha salido de la cárcel y por la iglesia no viene, que tenga cuidado. Así. Entonces mi padre dijo: nos vamos de Aranjuez. Y efectivamente la familia ayudaron a mis padres para la mudanza, para todo. Mi otra tía mía que nos buscó un piso en Madrid y ya nos vinimos a Madrid porque él no podía. Entonces pidió su reintegración en su trabajo y recibió la carta, que ahí la tengo, negándole completamente la vuelta a su trabajo por depuración, por una ley de depuración que no definitivo, o sea, la baja definitiva de su trabajo. No podía trabajar en su trabajo. Y claro, mi padre pues estaba completamente amargado porque mis hermanos mi hermana tenía 18 años y mi hermano 16. Pero los dos, mi padre era muy inteligente, muy preparado, a mi hermano le enseñó contabilidad y se llegó a colocar en el ICAI, en la universidad esa para la contabilidad, porque se la enseñó mi padre y era un crío. Y mi hermana también se colocó, también por otra amistad de mi madre, que la familia de mi madre era muy conservadora, era una familia de, ¿cómo diría yo?, un poco burguesa. Esta es mi madre y mi hermana por una calle de Madrid. Mi hermana me llevaba 10 años a mí. Esta es mi padre y mi madre antes de casarse, cuando eran novios en San Sebastián. Esta es mi madre, mi hermana y yo en la calle de Madrid. Yo tenía 12 años.
Su padre era coronel, era militar, tenía 2 hermanos militares y tenía muy buenas amistades. Entonces habló con una amiga suya de juventud, que el marido tenía un alto cargo, y le dijo, dice, la puede colocar a tu hija, pero se tiene que hacer de la sección femenina. Si no, no. Es que pasamos muchísima hambre, eso no lo sabe nadie. Es que yo he conocido el hambre, pero el hambre al extremo, de niña. Mi padre era orgulloso y no quería que tampoco, ya le pagaban la luz, pagaban el alquiler, mis tíos, ayudaba mucho la familia, pero ya él no, tampoco, comprende. Y entonces él, cada vez que cambiaba un ministro de Obras Públicas, hacía una instancia pidiendo su reintegración, por si acaso alguno le daba por... Y cada vez recibía la carta de respuesta que no. Y además todos los 15 días tenía que presentarse en la comisaría a firmar. Y en otros trabajos que él buscó, porque él tenía mucha preparación, tenía que tener un certificado de adhesión al movimiento, si no, no se podía colocar. Tampoco. O sea, le cerraron las puertas por todos los sitios, ya estaba completamente acorralado. Entonces estaba completamente amargado. Y mi madre enfermó porque no lo soportó, todo aquello lo soportó muy mal y con 47 años se murió. Yo tenía 13. Esta también soy yo, con cara triste porque se había muerto mi madre hace muy poco. Y mi padre pues se volcó en mí y yo en él. Nos volcamos, mis hermanos también, pero sobre todo ella, su brujita, como le decía, mi brujita. Era como, yo qué sé, me dijo cuando murió mi madre, yo voy a ser tu madre y tu padre. No te preocupes que voy a ser yo, voy a ser de padre y de madre. Y así estuvimos. Y él, el pobrecillo, todos los días tenía una radio Philips de esas y escuchaba, lleno de ruidos, de pitos y de cosas, escuchaba Radio Londres para ver cómo iban los aliados, porque aquí no se sabía nada. Se iban ganando los alemanes y ganando los alemanes y de los aliados. Te ponía, como decía mi padre, el periódico hay que leerle entre líneas, porque a lo mejor en una noticia así chiquinina venía: los aliados han desembarcado en el norte de África o tal cosa. Yo tengo buena memoria y todo eso se me quedaba, porque como estaba yo muy pegada a mi padre, pues por eso. Él tenía la esperanza de que acabara la guerra y que los aliados a Franco le echaran, ya está. Pero claro, la guerra acabó, vino Eisenhower aquí de visita, hicieron el chanchullo de las bases aéreas y todas esas cosas y dejaron a Franco de guardián contra el comunismo. Que yo tenía ganas también de que, porque yo siempre pensaba, Dios mío, esta persona, con lo que ha sido mi padre, parte de buena persona, de interesante, como de intelectual, de los méritos que tenía, y que haya pasado por la vida 1 año de cárcel, discriminado, teniendo que ir a firmar a las comisarías, sin poder tener un pasaporte, porque bueno, mi tío Rafael, porque bueno, eso es otra historia, que mis 2 hermanos de mi madre, que eran militares, el mayor y el pequeño, el mayor se fue con los golpistas y el pequeño se quedó con la República. Entonces el pequeño, que era mi tío Rafael, ese se fue a Francia y le dijo a mi padre: vente conmigo. Y mi padre dijo: yo no, porque tú eres militar, tú has estado en la batalla de Teruel, tú has estado en no sé cuántos, pero tú sí haces bien de irte, pero yo no me voy. Que sí, que te puedes venir con tu familia, que en Francia luego nos abrimos camino, ¿qué tal? Y mi padre no quiso. Y mi tío Rafael se fue a Francia, de Francia a Venezuela y de Venezuela, de México y de México a Venezuela. Y en Venezuela, cuando él estaba, mi padre le escribía que esas cosas, si no se viven, no se creen. Se escribía mucho, como eran los dos muy afines, y las cartas llegaban censuradas, por un lado abiertas y con una tira que ponía censura, censura, censura.
Y mi tío Rafael hasta nos pagaba el pasaje para irnos allí. Pero mi padre no quiso irse por no dejar la tumba de mi madre sola. Por eso no se quiso ir. Es que cuando volvimos a Madrid, claro, mi padre, su obsesión era nuestra formación cultural, que fuéramos al colegio. Entonces, si no tenías dinero, no ibas al colegio, porque no había colegios. No había colegio nada más que para el que lo pagaba. Y nosotros no podíamos, vamos, mis padres no podían pagar colegio, no podían. Entonces, igual como mi madre tenía muchas amistades, tenía una amiga que tenía una hermana monja en las Ursulinas, en la calle Príncipe de Vergara. Nosotros vivíamos en la calle de Lista, barrio Salamanca, pleno barrio Salamanca, y esa tenía una hermana monja que estaba en las Ursulinas del Príncipe de Vergara. Entonces mi madre le dijo, tú no conocerás porque pueda ir Teresita, a mí me llamaban Teresita al colegio, porque nosotros queremos que vaya al colegio, y Fernando dice que darle él solo clases, que ella tiene que estar entre otros niños y tal. Bueno, el caso es que me metieron en una sección que tenían gratuita para los pobres, ya está. Entonces, pues yo iba al colegio con una batita blanca, las niñas llevaban todas un uniforme precioso, todo tableado y bueno, con un lacito rojo aquí. Yo iba con una batita blanca, pero a mí eso no me importaba. Pero entrábamos por otra puerta, por una puerta muy pequeña por la calle de Padilla. Y bueno, ya está, pero yo iba al colegio, sí, rezábamos mucho y todas las cosas que entonces enseñaban sobre todo, pero yo iba aprendiendo. Pero es que yo tenía, donde yo vivía, había gente muy rica, nosotros vivíamos en un interior, pero en los exteriores había gente, estaba gente de mucha categoría. Y las niñas y éramos amigas, y éramos muy amigas, iban a ese colegio y por la reja que había que los separaba, pues nos poníamos a hablar yo me ponía a hablar con Mercedes, con otra María Victoria, que se llamaba, que eran amigas mías. Y viene una monja y me dice, tú niña no tienes que hablar con estas niñas. Digo, ¿por qué? Dice, porque tú no tienes derecho a hablar con ellas. Y yo me entró una tristeza, digo, ¿por qué? Y ellas igual decían, ¿por qué? ¿Por qué no puede hablar? ¿Por qué no? Porque vosotros sois de una categoría y esta de otra. Entonces, claro, yo me llevé un disgusto que cuando llegué a casa, pues yo tenía esos 10 años, tendría tener, llegué a casa y dice, mi padre enseguida me notó, ¿qué te pasa? Y mi madre, los dos, ¿qué te pasa? Digo, pues no, es que me ha pasado esto y se lo conté. Mi padre dijo, no vuelves a ese colegio, no vuelves, se acabó. Y tiene razón mi hijo, que es una de las cosas que más me han marcado a mí eso. Entonces, lo mismo, yo tenía una tía que era maestra, una hermana de mi padre, que fue de las primeras que estudiaron la carrera de magisterio en Madrid. Estaba ella sola y eran todos chicos lo que había, pero era maestra, estuvo con la República de maestra y bueno, y luego siguió, pero estaba en un colegio privado. Que conocía mucho porque ella a la mujer del dueño de ese colegio le había dado clases de pequeña, clases particulares, y entonces tenían un colegio de Santiago Apóstol, que era un colegio bastante bueno, y la dijo que venga a tener al colegio sin pagar. Y ya está. Ahí yo fui, como iban todos, la más que yo no pagaba recibo, pero no tuve ninguna diferencia, nada. Claro, luego llegó la edad del bachillerato y eso ya no podía ser, porque eso ya tenía que ir al instituto y ahí ya había que pagar, porque ya el instituto era ya ir al bachillerato para seguir, y ya eso no podía ser, Y entonces ahí paré, pero mi padre, como era un señor preparadísimo de todo, porque aún así cuando iba al otro colegio él para los deberes, para todo, se ocupaba de mí, me dio una cultura general tremenda, o sea, y me inició a la lectura, que leyera cosas de eso, él tenía libros escondidos también, de Blasco Ibáñez, de todo eso que no se podían entonces leer, porque no se podía, estaba todo eso prohibido, y libros de poesía de García Lorca y todo eso. A mí me decía, lee esto, hija, lee esto, verás cómo te va a gustarle. Me metió en todo eso, en la cultura me metió el de lleno. Luego cuando empecé a dibujar, yo en mi casa a dibujar sola, decía qué pena no poderte llevar a Bellas Artes,
se quedó con esa ilusión, pero ahí me quedé. En el momento que pasó lo de las bases americanas y ya a Franco le dejaron estable allí, mi padre perdió las ganas de vivir totalmente. Como ya éramos, yo ya tenía casi 20 años y mis hermanos ya estaban colocados, ya se habían colocado tal y... Bueno, pues él, claro, él estaba delicado del corazón, pero no hizo nada por sobrevivir, nada. Y yo creo que murió de tristeza, eso le dio la puntilla, lo de la guerra mundial le dio la puntilla. Es que era evidente que a Franco le iban a quitar, porque estuvo ayudando a Hitler. Como no le quitaron a Franco, mi padre ya eso fue su puntilla y falleció. Y para mí el fallecimiento de mi padre son las cosas más tristes que... Bueno, he tenido cosas muy tristes en la vida, pero eso, con la edad que yo tenía, es que yo creía que no lo iba a poder soportar, no lo podía soportar. Y quien me sacó un poco de todo eso era el que era entonces mi novio, mi marido, que está ahí detrás en la foto. Que estaba muy enamorada de él y él de mí, éramos novios. Y entonces me ayudó un montonazo a sobrepasar aquel trago tan horroroso que fue para mí la muerte de mi padre, porque fue como que quitarme, yo qué sé. Y luego ya pues seguimos siendo novios, mi marido dijo ya estáis sin padre y sin madre, si quieren nos casamos enseguida. Yo no quise, digo no, enseguida no, ¿para qué? No hace falta. Bueno, el caso es que 2 años después de morirse mi padre nos casamos. Nos casamos y luego por cuestiones familiares, con su familia, él tenía un estanco en la avenida La Reina Victoria, su madre más bien que él, y por cuestiones familiares de esto, del otro, decidimos irnos de migración. Como entonces la emigración te lo ponían como un caramelo, porque había carteles por todas partes, vete al extranjero, vas a tener escuela para tus hijos, van a tener esto. Bueno, mi marido intentó buscar trabajo por aquí, no encontró nada y dijo nos vamos. Y nos fuimos donde nos tocó, porque le hicieron un contrato en la frontera. Y yo cuando él se fue, yo no sabía dónde se iba, fue amargo también aquello, porque me quedé yo aquí con los 2 niños, con mi hijo y mi hija la mayor, que tenía 3 años y mi hija 5 y 3 años tenía. Y me quedé con ellos, me quedé en casa de mi hermano hasta que él me reclamara, porque me tenía que reclamar teniendo un sitio donde pudiera vivir, si no, no podía ir. Y en 2 meses él se las arregló para poderme reclamar, irnos a Francia. Y yo cuando llegué a Francia me chocó sobre todo la libertad. Fue un choque. Porque yo, como siempre he sido curiosa, no entendía el francés, pero una señora que vivía donde nosotros tenían una televisión ya entonces y televisaban las ruedas de prensa de Gaulle, que era entonces el presidente de la República. Y cuando yo veía, yo enseguida el francés le intuía, enseguida me daba cuenta de las cosas que le preguntaban, de las cosas de que la gente protestaba por todo, de que allí era una libertad, mismo los novios los veías dándose un beso en la calle. Y aquí una vez mi marido y yo estando casados nos enfocaron un coche de policía diciendo que estábamos haciendo escándalo público porque me tenía con el brazo sobre los hombros. O sea que noté una diferencia, que eso es lo que más me admiré. Pues en Montreux, un pueblo que está a 70 kilómetros de París, en la región parisina. Llegué allí, vi unos colegios para mis niños, unos colegios. Me acuerdo el primero que vi, Fedi, fue el de Marie-Louise, que estaba según bajabas al pueblo, vivíamos en un alto, y yo me creía que era un colegio de lujo. Y a unos amigos les pregunté, ese colegio será carísimo, y me dice, ¿cómo carísimo? Es un colegio como otro cualquiera, un colegio público.
Yo aquí todo eso me admiro, todo eso me quedé admirada. Y luego ya allí hemos tenido nuestros más, nuestros menos. Mi marido ha sufrido mucho, con el trabajo tuvo mucha discriminación, mucha cosa. Él se esforzó por subir, pasó muchos exámenes, muchas cosas. Y bueno, y al final logró tener un cargo importante, pero le costó una depresión muy gorda, muy grande, muy grande. Y esto no, esto es mi marido cuando llegamos a París con los dos niños. Se juntan allí los dos ríos, un pueblo muy bonito, pero allí vive mi hija, sigue viviendo allí, y mis dos nietos viven en París. Los dos. El mayor de mi hija, que tiene 40 años, 40 o 41, Fedi 40, ¿verdad? 40, Emanuel 40 y Vincent 30. Los dos viven allí. Tengo bisnietos también. ¿Cuándo volvés? Pues volví a España porque mi marido, ya digo, tuvo una depresión muy horrible, estuvo hospitalizado y todo, porque todo esto que le había pasado con su familia, cuando ya estaba allí estabilizado, después de luchar todo lo que él luchó allí, pues después, cuando estaba todo ya estabilizado, le vino como un desplome y se le vino todo encima. Y estuvo gravísimo, pero gravísimo, hospitalizado y todo, vamos, muy mal. Los doctores, porque eso no era como aquí, que aquí, bueno, le seguían muy de cerca y entonces le dijeron, le dieron una baja de bastante tiempo, por lo menos 6 o 7 meses dado de baja, a ver si se recuperaba. Y ya cuando ya vieron que se podía recuperar, llamaron al sitio donde él trabajaba, estuvo 20 años trabajando allí, siempre en el mismo sitio, donde llegó a subir bastante alto. Entonces el médico propuso que empezara a trabajar media jornada para irse haciendo el trabajo y empezar otra vez. Y entonces le respondieron que no, que si era así le pondrían otra vez de mano de obra. Y después de todo lo que mi marido había luchado y eso, dijo que no, claro. Entonces el médico dijo, pues mire, yo tenía ya entonces, ¿cuántos años tendría papá? 60 o así, o 59, algo así. Todavía no tenía los años suficientes para jubilarse. Le propuso, dice, si usted se quiere ir a su país y tiene la posibilidad de irse a país, yo le puedo arreglar las cosas dándole un permiso de 6 meses y usted allí lo puede ir renovando con el médico y pasarlo por el consulado y por asuntos exteriores, es todo esto. Convenios, no me acuerdo ya el nombre, bueno. El caso es que, bueno, pues dijimos, pues sí, usted tiene medios, ya debíamos comprar este piso, porque mi hijo se vino antes, quiso estudiar aquí, no quiso quedarse allí, y se vino antes, él solo estuvo aquí 4 años viviendo. Y entonces dijimos, pues sí, porque mi marido muy acobardado, pero yo era más decidida, fuimos al consulado, lo expuse, dije todo lo que pasaba y me dieron facilidades para que pudiera ser así. Y ya pues nos vinimos aquí y aquí, bueno, pues hemos estado bien, hasta que él se ha fallecido, hace 22 años. Volvimos en el 83. En Francia ya estábamos, cuando Mitterrand, me acuerdo nosotros brindando con champán cuando salió Mitterrand y todo aquello, con la rosa allí por el Panteón, me acuerdo brindando con champán, nosotros siempre socialistas. Y cuando vinimos aquí, pues enseguida dijimos, nos vamos a afiliar porque es nuestra idea y porque sí, porque merece la pena afiliarse, hay que apoyar al partido y engrandecerle y ya está. Y efectivamente había un chico aquí que sigue Pepe Pérez, sí, claro. Aquí está el vecino, y entonces le preguntamos a él y él nos dijo lo que había que hacer y que él nos avalaba y le rellenamos unas hojas y lo mismo mi marido que yo pues nos afiliamos, ya está. Yo veo que todo lo que hay en el Partido Socialista es lo que corresponde a mis ideales.
es lo que me gusta, porque yo luego nunca me he querido meter. Yo he ido a los mítines cuando era más joven, me acuerdo que iba en los autobuses, tengo fotos sacados con Zapatero, he ido con Felipe González, con mi marido, había la casa de campo, me acuerdo, y luego yo sola de Zapatero he ido a muchos mítines, porque entonces iba, porque podía ir, había autobuses, los cogía ahí mismo por mi cuenta, me iba a la Avenida América, cogía el metro, me iba a IFEMA, a la Feria de Madrid, que también ha habido ahí, y a Vista Alegre, y he ido a muchos sitios, y me encantaba, yo salía emocionadísima y con un subidón que es eso, es que para mí la idea del socialismo es lo ideal. Tiene sus altos y sus bajos, tiene cosas mejores y tiene cosas peores. Hay de todo. Porque yo, Felipe González, siempre le he tenido como en un pedestal, también le tenía una admiración, porque es que nosotros que íbamos y veníamos a Francia por las carreteras, hemos visto la evolución que hizo ese hombre, y eso es increíble. Porque a lo mejor aquí no se ha dado tanta cuenta, no te das tanta cuenta cuando estás viviéndolo, pero cuando estás fuera y vienes y vas y vienes. Luego que en Francia no se hablaba de España como si no existiera. España no existía. Antes de morirse Franco no existía. Después ya empezó a existir. Y cuando Felipe González muchísimo más, porque con Mitterrand tenía mucha relación y había mucho... O sea que cambió todo muchísimo. Y luego Felipe González, pues a veces me ha decepcionado también. Luego a mí Zapatero me ha gustado mucho siempre. A mí Zapatero, porque creo que en el plan social avanza un montón, muchísimo. En el plan social, para mi gusto. Luego ha tenido otros fallos, otras cosas, pero el plan social ha hecho unos avances horribles. Hizo una cosa que tampoco me gustó, es lo del 135, el artículo 135, que eso no está bien. Se debió ver obligadísimo a hacerlo, porque si no, no me lo explico, porque no está en su forma de ser. Pero yo ya digo que hay cosas, y hoy día Sánchez me gusta mucho, pero a veces, yo voy a ser sincera, no me gustan sus aliados. Es eso es lo que opino, que si no, yo estoy muy al tanto de la política porque me gusta la política. No me hubiera gustado nunca meterme en la política, eso no. Porque a veces mi marido me decía, anda tú que tienes tanto desparpajo, ¿por qué no te presentas algo de mí? Jamás de mi vida lo hubiera hecho, nunca. O sea que esa es mi historia. Vamos, la historia de mi padre sobre todo, que es lo que yo quiero hacer. Hoy es en honor a mi padre.